países donde se están conectando. Muchos y muchas de ustedes hemos visto que nos han acompañado en estas 4 sesiones, y para nosotros desde el Servicio Jesuita Refugiados, Latinoamérica y el Caribe es un gusto poderlos tener aquí con nosotros. Hoy estamos en la 4 sesión, este cuarto webinar de el ciclo de acompañamiento psicosocial durante la emergencia sanitaria y social generada por el COVID-19. En este cuarto webinar tendremos un intercambio de experiencias de acompañamiento y liderazgo ignaciano en el contexto de la COVID-19, y para nosotros es un verdadero gusto hoy tener a la familia reunida. Nos acompañarán diferentes personas que allá les vamos a presentar, y en este momento quiero darle la palabra a Óscar Calderón. Él es el director del Servicio Jesuita Refugiados Latinoamérica y el Caribe, para que nos cuente un poco sobre esta sesión y lo que ha sido este ciclo de webinar. Óscar. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos, por atender a esta llamada a construir la experiencia juntos. Nos comprendemos todo el tiempo como una organización que aprende, como una comunidad de aprendizajes, y sin duda esta experiencia de la COVID-19 nos ha generado muchas preguntas alrededor de los procesos de acompañamiento, que para nosotros se fundan en la cultura del encuentro. Y justo ahora, cuando el encuentro está restringido a medios virtuales o a medios telemáticos y no podemos seguramente facilitarnos maneras de encuentro físico directo. Así que verdad que estoy muy contento y muy agradecido con la Universidad Javeriana de Bogotá, que también nos ha apoyado en esta idea, y con nuestros invitados de esta tarde, y también con cada uno de ustedes, con sus organizaciones, con todos los que nos han escrito por estos días, contándonos de lo bueno que ha sido y lo provechoso que han sido estos espacios para seguir retroalimentando una conversación alrededor de la mejor forma de acompañar a refugiados, a desplazados internos, a migrantes forzados en medio de esta situación de pandemia global. No quiero quitar más espacio, que invitarlos a que hoy tengamos la disposición de compartir desde nuestra experiencia, desde las vivencias de nuestro contexto, y podamos generar una conversación enriquecida desde la innovación y desde el liderazgo al que nos estamos viendo convocados de manera más rigurosa y más constante en medio de esta situación. Mil gracias a todos y bienvenidos a este espacio. Perfecto, muchas gracias. Mientras tanto, se siguen uniendo más personas, y queremos hacerles una invitación para que esto, como lo dijo Oscar, es un intercambio compartido de conocimientos en donde todos y todas vamos a participar activamente. Entonces queremos que ustedes nos puedan apoyar allí en el chat, poniendo cada uno de ustedes las cuestiones pendientes y los retos que ustedes identifican en el acompañamiento psicosocial en el contexto del COVID-19. Entonces, lo ponemos allí en el chat. La idea es que nos cuenten un poco sus experiencias, cuáles son esos pendientes y cuáles son esos retos que ustedes identifican en el acompañamiento psicosocial, en la cotidianidad de sus organizaciones y del acompañamiento. Vamos a darle la palabra y vamos a ceder entonces ahora a nuestra primera experiencia de la que nos van a compartir hoy. Como les decía, estamos
muy contentas de las personas que nos acompañan, de que ustedes estén aquí. Me están escribiendo allí al privado, sí, al chat público, no lo tienen que poner allí en privado, sino en el chat público. Vamos poniendo como qué cosas faltaron y qué retos identificamos en el acompañamiento psicosocial. ¿Listo? Y vamos a presentar nuestra primera experiencia de esta tarde ya, en la cual vamos a entretejer entre todos y todas. Y allí nos acompaña Marlene Lucía López Vega, ella es la coordinadora del equipo binacional Arauca Pure. Ella es especialista en derechos humanos y en derecho internacional humanitario de la Universidad Externado. Coordinadora del equipo binacional Arauca Pure, el servicio jesuita a refugiados Latinoamérica y el Caribe, y ella se vinculó a la familia del servicio jesuita en el 2013 como una voluntaria puntual, y después también fue asesora de integración local, acción humanitaria, pero sobre todo parte de esta familia y con la misma misión de todos y todas aquí, que es acompañar, servir y defender. Y ella nos va a presentar la experiencia del Festival Frontera Solidaria. La frontera canta, baila y cuenta. Entonces, Marlene, te damos a ti la palabra, mientras vamos poniendo allí en el chat los retos que identificamos en este acompañamiento psicosocial. Marlene. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Es realmente muy gratificante poder compartir con ustedes este espacio y bueno, me uno a las palabras de la colega Adriana y agradecerles, ¿no? por acudir a este llamado que hacemos hoy. Antes de iniciar con la experiencia que queremos contarles, quiero iniciar diciendo que esta es una experiencia que nace precisamente de esa necesidad imperiosa de no desistir ante las necesidades del contexto, ¿sí? De no dejar de buscar cada vez mejores y más formas de seguir acompañando a nuestras comunidades, pero sobre todo de seguir estando allí a pesar de las circunstancias. Y con esto, entonces, quiero arrancar contándoles qué es eso de la oficina binacional, qué es esto del equipo binacional. Entonces, nosotros somos una oficina del Servicio Jesuita Refugiados LAC. Estamos haciendo presencia actualmente en la frontera Arauca-Apure. Arauca es el departamento del lado Colombia y Apure es el estado que colinda precisamente en esa frontera con Colombia. Este equipo binacional se compone por profesionales que hacemos presencia tanto del lado Apure Venezuela como del lado Arauca en Colombia. Entonces, por lo tanto, también pues es un equipo marcado profundamente por una riqueza cultural que más adelante van a escuchar dentro de la experiencia, porque es un elemento que se hace tan importante en esa construcción binacional que venimos haciendo. Ahora, el nombre de la estrategia que queremos compartirle, voy por acá a compartir pantalla. Quiero que vean la imagen que ha representado precisamente esta iniciativa. Y es esta. Entonces, el nombre de nuestra estrategia se llama Festival Cultural Desde Casa, la frontera canta, baila y cuenta. Colombia y Venezuela, una sola familia. ¿De qué se trata esta experiencia? Bueno, resulta que nace en ese proceso de discernir como equipo, ¿no? Primero tenemos una experiencia de conformar una estrategia que nos permite seguir dando respuesta a las necesidades más de la emergencia, ¿sí? A esas necesidades más del mínimo vital. Pero con los colegas del equipo nos preguntamos luego, bueno, pero ¿cómo podemos seguir nosotros haciendo integración local aún a pesar del distanciamiento social cuando parece ser un elemento tan importante en el acompañamiento, ¿no? Y es la presencialidad. Pero bajo estas nuevas circunstancias, entonces nos decíamos,
¿cómo podemos hacer para seguir estando con las comunidades, para encontrar otras formas de estar ahí? Y ahí es cuando viene a ser tan importante esta palabra cultural dentro del nombre que hemos definido, y es porque nos damos cuenta que en la construcción y en el entramado de las relaciones sociales que representa a esta frontera específicamente, tanto Apure como Arauca están profundamente marcados por la cultura llanera. Entonces, nos damos a la tarea de cómo empezar a revisar todas esas herramientas metodológicas con las que contamos para acompañar nuestras comunidades, y nos damos cuenta de que desde el enfoque de acción sin daño se nos permite la posibilidad de pensarnos cuáles son esos conectores a nivel comunitario. Entonces, en ese proceso de identificación nos damos cuenta que un conector muy importante es precisamente esas relaciones culturales, esa riqueza y esa diversidad cultural que marca pues, la construcción en como en este territorio específico. Entonces, por eso definimos que sea el nombre de la estrategia, y es como la excusa, ¿no? Como el de dónde partir para seguir acompañando, pero sobre todo la oportunidad de identificar las fortalezas de la organización comunitaria que siempre han estado allí presentes y que nosotros como Servicio Jesuita Refugiados solo ingresamos o acompañamos a partir precisamente de esas capacidades endógenas que ya existen en nuestras comunidades. Algo muy importante allí también es que además de, bueno, esa tal vez revisión metodológica y de revisar esas potencialidades comunitarias, hacemos también una identificación con las comunidades de las necesidades más imperiosas dentro de estos territorios que estamos acompañando. Y es allí entonces cuando nos damos cuenta que hay algunas circunstancias del contexto que se empezaron a profundizar aún más en esta situación de pandemia. Lo primero es que en las comunidades también hay presencia de muchas necesidades a nivel vital, necesidades de acceso a derechos fundamentales, pero también una necesidad profunda de conocer con mayor profundidad qué es la COVID, qué significa esto, qué está representando para los riesgos de salud en las comunidades, pero también cuáles son esas medidas y mecanismos para prevenirlos como organización comunitaria. Una segunda identificación de necesidades que hacemos allí es que nuestros niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y en esta zona territorial que se ven afectados por la presencia del conflicto armado, no solamente en Arauca, sino también en el estado Apure, empiezan a aumentar los indicadores de uso, vinculación y reclutamiento de este grupo poblacional en específico. Y como tercer punto, identificamos que empiezan también a aumentar las denuncias y los casos de violencia basada en género. Entonces, con este panorama del contexto, reconociendo además las fortalezas de las comunidades, entramos a profundizar un poco más en lo que viene a ser nuestra estrategia. Esta estrategia la construimos con 6 lineamientos fundamentales, o son como seis apartados que la construyen. Entonces, las dos primeras, digamos que se correlacionan directamente con esa primera necesidad que les mencionaba, y es precisamente empezar desde la organización comunitaria a identificar cuáles son esas familias con mayores necesidades. Entonces, a estas familias tenemos la oportunidad de hacer una respuesta desde la emergencia a través de la organización comunitaria, pero también de empezar a capacitar cada vez más a nuestros líderes comunitarios información necesaria para que ellos precisamente desde esa interrelación que mantienen constantemente puedan también empezar a implementar estas medidas de prevención. Y luego entonces entra con un enfoque bastante fuerte todos los temas culturales, y es allí donde se abre esa amplia gama de posibilidades para que la frontera pueda cantar, pueda bailar, pueda escribir poemas, pueda contar microrelatos, microcuentos. Y por ello quiero, mientras les voy contando un poquito más de la iniciativa, mostrarles que se vaya reproduciendo este video.
No lo encuentro. Permítanme que no lo tengo por aquí a la mano ahora. Y bueno, a partir de esta posibilidad empezamos a ver cómo desde las comunidades, tanto de Arauca como de Apure, lo reciben de una manera o le dan una muy buena bienvenida, ¿no? Porque entonces empezamos a descubrir esa necesidad que tienen las comunidades también de mandar ese mensaje tan importante de hospitalidad y de solidaridad en la frontera. Y cómo desde la organización comunitaria empiezan también a encontrar otras formas de estar, pero sobre todo también de aprovechar muchísimo más esos tiempos que en familia se están compartiendo actualmente. Y así es como con todas las medidas de prevención empezamos a hacer como un proceso de formación bien importante, pero también de profundizar esos vínculos comunitarios que nos permiten pues mantener no solamente la esperanza, sino también ir construyendo nuevas posibilidades de acompañarnos y de hacer presencia. Entonces, además de esta experiencia, que es un poco el video que están viendo al fondo, que ya se terminó el viernes que acaba de pasar, durante las 2 siguientes semanas que vienen, hay 2 iniciativas más que queremos con la alianza con la fe, con la radio de Fe y Alegría, que hace presencia en Guasdualito, que es la ciudad de Apure, en donde están nuestras oficinas, poder seguir Hola, mientras retomamos la conexión con Marlen, les invitamos a en el chat responder la pregunta de qué desafíos y asuntos pendientes para el acompañamiento psicosocial existen en el contexto de la pandemia del COVID-19. Allí vamos a compartir la pregunta. Para que podamos responder todos y todas allí en el chat. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos y asuntos pendientes para el acompañamiento psicosocial en el contexto del COVID-19? Listo, nos informan que se fue la luz en Arauca, entonces vamos a continuar. Les recordamos la pregunta que está allí en el chat y Marle nos contaba esta primera experiencia de la frontera Arauca-Apure, de la frontera Baila, Canta y Cuenta como una alternativa de acompañamiento también a las comunidades, de fomentar la participación y de estar mucho más cerca desde la cultura. Vamos a pasar a la segunda experiencia que nos van a contar y quiero darle la bienvenida a Diana Rueda. Ella nos va a contar sobre cómo es la reconciliación o cómo son esas pistas que ella ha trabajado de la reconciliación en los tiempos del COVID. Diana ella nace en Bogotá, ya es una viajera del mundo y tiene un pregrado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, una maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana, también aquí en Colombia. Ha estado vinculada con el Servicio Jesuita Refugiados desde el año 2007, tanto en el JRS Colombia y principalmente con el JRS Latinoamérica y el Caribe. Y desde el 2019 hace parte del Departamento de Reconciliación y Cohesión Social de la Oficina Internacional
Diana es parte de esta familia también del Servicio Jesuita Refugiados. Bienvenida y gracias por compartirnos esta experiencia de reconciliación. Muchas gracias a todos y todas. Estoy muy contenta de estar conectada un poco desde Holanda, pero conectada siempre con la región. Vi que Marlene se volvió a unir. No sé si ella quiera terminar su intervención o si continúo yo. Si Marlene está, a mí no me aparece Marlene. Dale, entonces continuamos. Hola. Volvemos. Qué pena con ustedes, es que está cayendo un diluvio aquí en Arauca y se fue la luz, entonces me desconectó el internet. Pero nada, realmente ya estaba como cerrando la disertación, o bueno, la experiencia que les estábamos contando. Y nada, un poco para cerrar es pues también ofrecer la posibilidad de que compartamos esta herramienta que hemos construido y que bueno, también podamos discutirla entre los diferentes equipos que hacemos presencia en territorio. La verdad ha sido muy motivante para el equipo binacional recibir como la retroalimentación de las comunidades, ¿no? Y es escucharles decir que la han recibido también como una terapia, como una forma diferente de enfrentar y de seguir también ellos cultivando la esperanza en las comunidades. Por aquí en el chat me dicen que me escucharon hasta cuando mencioné que íbamos a seguir con 2 iniciativas más. Y sí, una es una iniciativa que vamos a seguir liderando ahora en alianza con la Radio de Fe y Alegría, que hace presencia en Guasdualito. Esta experiencia va a ser como un poco el eco de toda esta estrategia que se ha venido liderando desde las semanas atrás. La idea es poder seguir compartiendo mensajes de prevención frente a la COVID, pero también mensajes de solidaridad y hospitalidad. Que bueno, también hemos identificado en Apure como esas necesidades tan profundas, sobre todo de acceder a la información. Entonces, nos parece bastante oportuno aprovechar estas plataformas que tenemos de comunicación acá cercanas y que además han sido construidas a nivel comunitario. Y la segunda estrategia es una estrategia que se está liderando más a nivel del liderazgo desde las mujeres. Luego podemos compartirles las imágenes en donde ellas, con el uso de un hashtag Frontera Libre de Violencias, están haciendo un llamado más comunitario, ¿no? De cómo podemos mostrar también las habilidades desde la organización, de seguir consolidando las capacidades de sororidad. Quizá a veces se hace muy difícil la activación de las rutas institucionales para la atención en estos casos. Entonces es un mensaje más de invitación a las mujeres de decir, oye, aquí también estamos generando espacios de protección. También soy una líder, una lideresa, una mujer o una persona en general que puedes identificar dentro de estos procesos de consolidación comunitarias. Entonces, nada, la idea es poder seguir acompañando a las comunidades a través de estas estrategias, también haciendo uso de las redes sociales y de las plataformas digitales en la medida de lo posible. Entonces, esta era un poco la experiencia que queríamos contarles y nada, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Marlene, por contarnos estas experiencias de acompañamiento desde la frontera Colombia-Venezuela, desde Arauca, Apure. Y bueno, las preguntas que vayamos teniendo las vamos a dejar para el final, hacer como un conversatorio y de nuevo les recordamos, solamente nos han respondido una persona a la pregunta de cuáles son esos desafíos y asuntos pendientes en el marco del acompañamiento psicosocial que tenemos nosotros como en nuestra labor cotidiana, en el acompañamiento a personas migrantes, refugiadas y en situación de desplazamiento. Entonces allí tenemos el chat para que podamos ir compartiendo la respuesta a esta pregunta y ahora sí le damos de nuevo la bienvenida a Diana Rueda, quien
está desde Holanda y nos va a compartir una experiencia sobre reconciliación en los tiempos del COVID. Y bueno, ya habíamos mencionado un poco toda la trayectoria de Diana en el servicio jesuita a refugiados. Bienvenida. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. Un poco en este tiempo que tenemos juntos, quería compartirles a términos generales qué entendemos por reconciliación. Así eso nos permite un poco ubicarnos en el contexto y después de eso, cómo ligarlo con estas pautas generales que hemos ido trabajando a nivel internacional sobre cómo acercarnos al tema de la pandemia desde un enfoque de reconciliación. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Creo que ya. Ya. Entonces quería empezar por esto, por definir qué entendemos por reconciliación, porque muchas veces esto puede significar muchas cosas para muchas personas en distintos contextos, y al aterrizarlo desde la perspectiva, por lo menos del JRS, pues nos da un marco de actuación y de entendimiento. Básicamente este enfoque está basado pues en la larga historia del JRS, construyendo puentes a través de sus proyectos y de su presencia, pero a la vez refleja la prioridad dada por la Compañía de Jesús de trabajar por la reconciliación desde la perspectiva de recrear o crear relaciones justas, y más precisamente nuestro trabajo entre los migrantes forzados que servimos, entre estos migrantes y las comunidades de acogida, pero también desde nuestros propios equipos. Creemos que esta apuesta de también trabajar la reconciliación con nuestros equipos en el terreno es muy importante. La reconciliación es un viaje, es un proceso que implica muchas etapas y que comienza principalmente pues por nosotros mismos en un nivel personal y que se va moviendo a otros niveles como familiar, comunitario, nacional, internacional. Y nombro acá estos niveles porque esto nos permite entender dónde podemos encajar nuestras intervenciones o nuestros esfuerzos para que no se sienta un poco que estamos frustrados ante una situación tan grande en estos momentos. Y el énfasis del viaje es importante porque la reconciliación no es solo ese punto final al que llegamos, sino también es todos los pasos que tomamos para que lleguemos allí. Entonces, no hay una ruta establecida para la reconciliación, cada viaje es único y pues se desarrolla de manera distinta. Hay unos valores que consideramos que son muy claves para la reconciliación y que no podemos tener uno sin el otro, ¿no? Entonces, ¿dónde enfocamos o dónde acercamos nuestras actuaciones? Es basándonos en la justicia, la verdad, la paz, la misericordia y otros valores que ustedes también pueden añadir en el chat. Entonces, es como la mariposa que necesita las 4 alitas para volar, nosotros necesitamos también todos estos valores para alcanzar la reconciliación. Y un poco en el trabajo que hacemos desde el JRS es, por un lado, tratar de integrar el componente de reconciliación en otras áreas programáticas como el psicosocial, como el acompañamiento legal o de medios de vida, pero también de hacer proyectos más intencionales o integrales de fortalecer las capacidades de los equipos del GRS, de los refugiados, de las comunidades de acogida, para que puedan resolver conflictos, para abordar los factores de discriminación y de violencia y de alguna manera para luchar juntos por la transformación individual y comunitaria. Dicho esto, este pequeño marco conceptual, quería compartirles esto que hemos ido como recogiendo a nivel internacional de las 10 regiones donde el JRS hace presencia a nivel global. Son pautas muy generales y mi invitación aquí para los participantes es que vayan reflexionando cómo las pueden aterrizar en sus propios contextos y en sus propias comunidades. Y de hecho acabo de recoger algunas cosas que mi compañera Marlene ya ha mencionado y ya lo aterrizó a su contexto, pero digamos yo lo pondré en un poco más general.
Una de las primeras pautas que pensamos es hacer esto, la valoración del contexto, y esto implica ir un poco más allá de valorar las necesidades que han surgido con la pandemia. Es un poco identificar cuáles han sido los impactos de la pandemia y la respuesta de esta en contextos que ya están siendo, que ya tienen conflictos o que ya tienen fracturas sociales. Porque de alguna manera la cohesión social se fortalece en algunos lugares con la pandemia, pero se deteriora en otros. Y Marlene, por ejemplo, nos mencionó algunos impactos negativos de la pandemia, como puede ser el recrudecimiento de la violencia, el reclutamiento de grupos armados, pero también vemos que la crisis también ha brindado oportunidades para avanzar hacia la paz, que esto ha tomado también las formas de hacer campañas para el cese al fuego, para mirar iniciativas de construcción comunitaria y pues también de ver como cosas positivas desde la comunidad. Y creo que aquí otro punto importante para resaltar es cómo podemos fortalecer las capacidades de las comunidades en el contexto para que ellas mismas sean las que puedan hacer este monitoreo del conflicto, de las tensiones que surgen con la pandemia, porque en muchos lugares o donde hay campos de refugiados no hay acceso del personal del JRS a las comunidades, y es allí donde nuestros grupos o las personas con las que hemos trabajado son quienes van a tomar el liderazgo en esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un grupo de jóvenes en Uganda que han venido trabajando por la reconciliación por más de 2 años, y en este contexto de pandemia ellos han sido quienes han liderado un poco la diseminación de información, han sido quienes con sus capacidades de resolución de conflictos han ayudado a mitigar tensiones en la misma comunidad. Entonces eso nos da dando pista de la importancia de fortalecer de las capacidades de la comunidad. Una segunda pauta es sensibilizar sobre la prevención de la propagación del virus, y más allá de eso es cómo podemos contrarrestar de todas las formas de estigma y discriminación asociadas con la transmisión. Tuvimos un caso en el que se genera tanto pánico que las sospechas de que alguien tenga el virus genera más violencia, y hemos tenido casos en que ha habido personas que han resultado muertas por esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer una promoción activa de los valores, de actitudes y de comportamientos que defiendan la dignidad humana y los derechos de las personas? Y también creo que aquí, en los contextos donde sea posible, pues el rol de los líderes religiosos es importante, o los valores que compartimos en la fe nos ayudan un poco a mirar esto desde una humanidad compartida más que desde la diferencia o desde el miedo. Y muy relacionado con el punto anterior, como cuando hacemos esta valoración del contexto empezamos a escuchar las voces que no siempre se escuchan, ¿no? Aquellos que son discriminados, aquellos que han estado en las minorías, ¿cómo les damos voces a ellos también para saber cómo se están sintiendo, cómo esta situación les está afectando? Y definitivamente para el largo plazo, ¿cómo podemos empezar a pensar en oportunidades que nos permitan trabajar en medios de vida con producción de productos de higiene, o cosas así? Tenemos el caso de una comunidad en la India, un grupo de mujeres que empezaron a hacer las máscaras para las personas que estaban en el campo, pero también para la comunidad de acogida. Como ustedes saben, muchas veces las comunidades de acogida tienen ciertas tensiones con los migrantes, pero este hecho tan pequeño y tan simbólico de también desde ellos ofrecerles a ellos estas máscaras que también en contextos tan precarios no se consiguen fácilmente, hizo que se alivianaran tensiones y que cambiara la perspectiva y las actitudes que tenían hacia los refugiados en ese momento. Una tercera pauta es cómo podemos ayudar a los más vulnerables. Como Marlene también lo mencionaba, hay un crecimiento de la violencia doméstica
y de la violencia contra la mujer y contra los niños, pero también contra las personas de mayor edad o personas con preexistencias de salud que también no están pudiendo acceder al sistema de salud. Entonces creo que aquí es un buen punto para empezar a vincular nuestro trabajo también con nuestras compañeras del apoyo psicosocial para identificar estos casos, porque sabemos que el confinamiento de alguna manera tiene consecuencias a nivel de la salud mental y tenemos que identificar de alguna manera cómo podemos apoyar esas estrategias de afrontamiento a los grupos más vulnerables que no tienen acceso a, digamos, un apoyo psicosocial. Y aquí creo que pues la mayoría ha optado también por tener estas líneas de atención por teléfono. He visto que Ecuador ha empezado a hacer esto, también en otras partes del mundo es como activamos estos mecanismos de manera creativa para dar atención a ello. Y una última pauta es que hagamos todas estas pequeñas iniciativas, lo que consideremos necesario desde un enfoque de sensibilidad del conflicto. Y aquí creo que es muy importante y es un llamado también como organización a cómo podemos entender mejor las dinámicas del conflicto, pero también de paz que se están pasando en los contextos donde trabajamos y de esta manera ver cuál es nuestro rol como organización. Y lo digo con un ejemplo muy sencillo. A la hora de distribuir las ayudas humanitarias, ¿cómo estamos haciendo esa distribución? Al hacerla, ¿estamos creando más tensiones en las comunidades o estamos haciendo que o trayendo a la gente junta, ¿no? Porque con las mejores intenciones a veces lo que hacemos posiblemente es crear más tensiones. Entonces todo lo que hagamos, hacerlo desde este enfoque de acción sin daño, y para eso pues es muy importante tener criterios claros y transparentes para la distribución de, por ejemplo, los artículos de higiene, quién se beneficia, porque motivaciones entre refugiados y como acogida, el acceso a recursos. Entonces la importancia también de aquí sí. Y finalmente, pues que nos ha enseñado la pandemia y a qué estamos llamados. Yo creo que la pandemia por un lado nos ha mostrado la oportunidad de combatir juntos algo que vemos como un enemigo común, que en este caso es un virus, por un bien mayor, ¿no? Entonces teníamos la experiencia, por ejemplo, en Myanmar, que es un país que ha tenido también un conflicto armado de muchos años, de muchas décadas, por grupos étnicos, y con la pandemia estos grupos se empezaron a unir y decir cómo tenemos que unirnos para poder sobrepasar esta situación que está siendo difícil, ¿no? Entonces puede ser que esta pandemia también nos esté enseñando otras formas de estar juntos. Por otro lado, creo que la pandemia pues subraya el tema de que no podemos dar nada por sentado en relación a lo que divide y a lo que conecta a la comunidad. Muchas veces en sociedades que parecen, o contextos que parecen muy pacíficos, podemos ver que se desatan, con la pandemia se ha desatado nuevas crisis o nuevas tensiones que estaban un poco escondidas ahí y que con esto surgieron, ¿no? Y creo que también nos ha enseñado que esto tiene que ver mucho cómo vemos y cómo tratamos al otro cuando las situaciones se ponen difíciles. De alguna manera nos lleva a pensar cómo percibimos al otro y dónde está nuestra compasión, dónde comienza y dónde termina. ¿A quién nos importa en este momento y cuándo elegimos preocuparnos o no por ellos, ¿no? Creo que eso nos genera unos cuestionamientos muy importantes y finalmente pues creo que estamos llamados pues a empoderar un poco las personas en nuestras comunidades, a quitar esa dependencia de las organizaciones y de
de generar capacidades en ellos para que ellos sean los que sigan estos procesos comunitarios, y sé que en la región de Latinoamérica son expertos en eso, y en centrarnos en las relaciones. Y aquí quería como compartir con ustedes un testimonio de una chica que hace parte del equipo de Uganda, y decía: con esta situación, nuestro trabajo de reconciliación tiene aún más sentido porque estamos allí para construir relaciones y construir puentes. Por lo que esta es una oportunidad para ver qué tan fuertes son esos puentes que hemos estado construyendo. Estamos tratando de reforzar la solidaridad en este momento de crisis, y para mí esta situación es como una prueba para ver si podemos mantenernos fuertes y poder continuar la relación entre nosotros. Yo creo que de alguna manera esto nos va mostrando todos estos esfuerzos que como organización en los distintos países y en las distintas regiones hemos hecho por años, van mostrando un poquito de luz y de esperanza. Y finalmente es eso, ¿no? Como decía también Marlene, ¿cómo podemos seguir cultivando la esperanza en medio de situaciones tan precarias? Y aquí un refugiado nos compartía que le entendía por qué las personas estaban asustadas, y que sobre todo por la incertidumbre, pero decía que él también, que él sabía qué significaba eso porque también lo había vivido cuando se tuvo que refugiar o cuando tuvo que huir de su país. Que al final de todo, aunque no sepamos a dónde vamos y qué sucederá, un Dios que nos cuidó y que aún nos cuida, cuidará el futuro. Entonces, esto hace como una pequeña luz de esperanza, y es algo que de alguna manera es un llamado que nos hacen para seguir cultivándola. Lo dejo ahí. No sé si fue muy rápido y claro, pero pues la idea es eso, que puedan reflexionar un poco desde sus comunidades y desde sus contextos cómo podrían aterrizar estas pautas y estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por estas pautas, estas pistas que nos brindas para las comunidades. Allí también las personas nos han empezado a poner en el chat algunos retos que ya identifican, algunas cuestiones justamente pendientes, y para las personas que no han podido responder está abierto el chat para que respondamos a la pregunta: ¿cuáles son esas cuestiones, esos asuntos pendientes, desafíos y retos que identificamos? Y allí nos iban compartiendo que el tema del acceso al Internet es un desafío, es un reto en esa nueva forma de relacionarnos, pero también el mantener el acompañamiento diferenciado con toda la calidad, con toda la cercanía y un poco la fraternidad que tú mencionabas, Diana, a pesar de ese distanciamiento social, ¿no? En una sociedad, en un acompañamiento de abrazos, de cercanía, el tema del distanciamiento social nos pone pues allí un desafío importante. Muchas gracias, Diana, por compartirnos estas experiencias de reconciliación que además son bastante inspiradoras para todo el trabajo que realizamos. Muchas gracias, y ahora se prepara Elías López. Él es un jesuita muy querido también por todos y todas ustedes, para el tema de desafíos y aprendizajes para el acompañamiento y liderazgo en el contexto del COVID. Elías empezó a trabajar con el Servicio de Visitas a Refugiados hace un par de años, en 1996, el contexto del genocidio de Ruanda, y desde entonces se ha ido especializando justamente en estos dos temas, ¿no? El de reconciliación y el de liderazgo. Actualmente él trabaja estas temáticas en la Universidad Jesuita de Madrid, comillas, y con el Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe. Elías, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar sobre acompañamiento y abordaje psicosocial. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana, Oscar, Marlene, Diana. Gracias por vuestras palabras introductorias y también de planteamiento desde las prácticas, desde las experiencias concretas del tema que nos reúne hoy. Para mí es un placer compartir con ustedes este ratito de reflexión donde todos estamos aprendiendo en una situación
que a todos nos supera por todos los costados y precisamente es una situación de crisis. Tan es así que pone en crisis algunos de los valores y de las prácticas y de los talentos que tiene que poner el Servicio Jesuita a Refugiados o el Servicio Jesuita a Migrantes o las organizaciones de la compañía o de la iglesia, que tienen que estar muy cerca de aquellas personas que sufren en directo, ¿verdad? Todo el dolor, toda la crisis que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, cómo en medio del distanciamiento tan necesario para salvar vidas, podemos acompañar. ¿Y qué es lo que el liderazgo ignaciano nos aporta a esa cuestión? ¿Cómo acompañar en la distancia si para nosotros es tan importante acompañar en la presencia? Y eso es algo que ha distinguido a nuestras organizaciones y nuestra gente. El valor añadido que hemos traído, el acompañamiento directo, cómo es posible ahora mantener el valor fundamental que nosotros aportamos junto al servicio, a la defensa y demás, cómo mantener ese acompañamiento directo cuando realmente tenemos que mantener un distanciamiento. ¿El liderazgo ignaciano nos puede aportar algo? Esa es la pregunta que nos hemos planteado desde también los contextos vuestros, hablando estos días con muchos de ustedes que están en el terreno también, ¿no? Entonces, vamos a partir siempre del contexto, vamos a dar algunos flashes del contexto y después nos vamos a mover hacia el liderazgo y luego hacia lo ignaciano dentro del liderazgo y qué aporta al acompañamiento, al servicio y a la defensa de la gente a la que intentamos servir, con quienes intentamos estar cerca. Bueno, lo primero decir que es una crisis humanitaria sobre una crisis humanitaria. Nosotros ya veníamos trabajando con crisis y crisis humanitarias donde la vida estaba amenazada, ¿verdad? Y por eso la gente tenía que salir de sus territorios, de sus países siendo refugiados, desplazados internos, migrantes forzosos, porque de algún modo había una guerra o había causas que podían matar como una guerra. Nosotros hablamos de refugio de facto, que no solamente pone en peligro la vida, una guerra clásicamente entendida, sino situaciones de violencia extrema, estructural, que producen un desplazamiento forzoso de grandes poblaciones. Y cuando miramos América Latina en concreto, lo que descubrimos es que América Latina, a pesar de tener un conflicto armado tipificado, Colombia, ¿verdad? Sin embargo, es el continente que más mata en el mundo, el doble, o algunos hablan del triple, incluso 4 veces más que la media mundial. Hay una violencia estructural en América Latina que produce desplazamiento forzoso de poblaciones y de gente. Y ahora viene el COVID, que lo que nos hace es matarnos también, es como balas invisibles, pero que lo que nos hacen no es desplazarnos, sino todo lo contrario, aislarnos, quedarnos quietos, paralizados y aislados cada uno en su sitio. Hemos empezado hablando del COVID en muchos contextos como un contexto de guerra. Hemos dicho, ¿verdad? Nada del peligro, del calibre de, digamos, de la emergencia y de la amenaza del COVID, nada igual desde la Segunda Guerra Mundial. Se ha hablado de terminología de guerra, ¿no? Defendernos, ¿verdad? De la gente que está en primera línea. Se ha usado una terminología de guerra porque nos hemos sentido masivamente amenazados. Es una crisis humanitaria sobre crisis humanitaria en el caso, por ejemplo, de América Latina. Entonces, si ya antes estábamos de algún modo desbordados, ahora es un desborde doble. En España, por ejemplo, y Madrid, yo vivo en Madrid, que ha sido epicentro del COVID a nivel mundial,
lo que ha ocurrido es que en los 3 últimos meses hemos tenido alrededor de 10.000 personas muertas por mes. Eso es lo que mata una guerra de alta intensidad a lo largo de todo un año. En un mes hemos matado, o sea, ha muerto gente, ¿verdad? Ha muerto gente que normalmente una guerra de alta intensidad muere en el periodo de un año. Es decir, el trauma colectivo es tremendo. Y cómo en medio de este trauma colectivo, que supone ruptura a todos los niveles, cómo podemos seguir acompañando, sirviendo y defendiendo precisamente los vínculos que nos protegen. Y esa es la contradicción a la que vamos a intentar dar un poco de respuesta desde la perspectiva del liderazgo ignaciano. Siempre una crisis de este índole siempre produce un miedo. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del miedo que producen los casos anteriores que hemos comentado, tanto Diani como Marlene. Y la crisis siempre produce un despegue de la realidad, porque la realidad nos golpea tanto que produce despegue de la realidad. Y es una de las cosas a las cuales el ser humano teme más, al despegue de la realidad. El ser humano tiene miedo a 2 cosas. Uno, a la locura, es decir, es tanto el golpe, el shock en el que estamos, nada similar ha vivido nuestra generación, ¿verdad? Nos ha descolocado a todos y le tenemos miedo a esta locura que no entendemos. Y también otro segundo miedo que tiene el ser humano es la soledad. Estos días hemos vivido mucha soledad, mucho confinamiento. ¿Cómo acompañar en la soledad? ¿Cómo servir en la soledad, en el confinamiento? ¿Cómo defendernos en medio de la soledad? De ese miedo fundamental que tiene el ser humano a la soledad, al confinamiento y a la locura, porque la realidad nos desborda. Entonces, nosotros ahí hablamos de crisis. Y el concepto crisis en chino tiene 2 caracteres, tiene 2 figuritas, 2 kanji, 2 figuritas, que expresan en la crisis, la terminología china expresa una ambigüedad. Por un lado hay un kanji, una figurita de la palabra crisis, que compone la palabra crisis, que expresa amenaza, y hay otra figurita, la segunda, que expresa oportunidad. Por lo tanto, la palabra crisis, lo que estamos viviendo, como ya algunos de vosotras os habéis referido, la palabra crisis es tanto amenaza, miedo, y al mismo tiempo oportunidad para algo positivo. Combina, hay una tensión, una ambivalencia, una paradoja entre lo positivo y lo negativo. El liderazgo ignaciano nos ayudaría a ver en la crisis cómo tocar la amenaza para sacar de la amenaza lo mejor, la oportunidad para seguir creciendo como seres humanos individuales, como comunidades, como colectivos globalmente. De eso se trataría cuando nosotros planteamos el liderazgo ignaciano en nuestras organizaciones. Iremos viendo que el liderazgo ignaciano tiene que ver con el liderazgo del discernimiento espiritual. Eso lo vamos a tocar, ¿no? Pero necesitamos ese liderazgo del discernimiento espiritual para promover una cultura del encuentro en medio de la separación, del trauma que nos separa, el trauma colectivo, la violencia del COVID que nos ha separado, y necesitamos una cultura del encuentro para acompañar, servir y defender. ¿Y cómo articular? Nosotros éramos buenos en el high touch, el toque de alta intensidad, directo. Y ahora tenemos que ser buenos en el high tech, usar la tecnología del mejor modo para acompañar, servir y defender, para crear una cultura del encuentro, aunque sea mediada a través de las nuevas tecnologías. Y en eso estamos todos aprendiendo. El tiempo de crisis
el tiempo de incertidumbre que trae el COVID es un tiempo que necesita de aprendizaje para ver cómo sostener las preguntas, porque los tiempos de crisis son tiempos de incertidumbre, son tiempos de preguntas y no de respuestas. Pero no nos podemos adelantar a la respuesta. Tenemos que ser pacientes y cocer las respuestas a fuego lento. Si le levantamos, le subimos el fuego, el gas, vamos a ser reactivos a la hora de dar respuestas y a lo mejor no vamos a dar respuestas sostenibles, justas, para el cambio que necesitamos individualmente, familiarmente, a nivel organizacional, a nivel social, cultural, económico, global. Aprender a sostener las preguntas, ser pacientes con las preguntas para dejar que poco a poco vaya emergiendo la respuesta, los cambios de actitudes y hábitos que vamos a necesitar a partir del COVID-19. Porque en la crisis se produce una cosa que se llama el SOC, Sense of Coherence, de un médico psiquiatra que ha estudiado todo esto, Antoniowski, que estudia qué es lo que le pasa a las personas en medio del trauma, en concreto en contextos de guerra, ¿no? Pero esto estamos diciendo que tiene un paralelismo muy similar, ¿no? Se producen 3 crisis a todos nosotros. En todos nosotros se producen 3 crisis. Crisis en el saber, crisis en el hacer y crisis en el ser. Ruptura del saber, trauma en el saber. Esta situación es nueva, no la entendemos, no sabemos el COVID a ciencia cierta cómo se contagia. Si quedamos inmunizados, ¿cuántos días? No. Hay mucha incertidumbre sobre la vacuna, Estamos aprendiendo, incluso las políticas, habéis visto a nivel político la confrontación que ha habido en todos los países, la oposición contra el gobierno, porque el gobierno ha tenido que rectificar en medidas, no se sabe cómo actuar. No se sabe porque no se conoce el mapa de qué es lo que está pasando. Primero, crisis en el saber. Después hay una crisis asociada, que si hay crisis en el saber, hay crisis en el hacer. No sabemos lo que hacer. No hay un mapa claro cognitivo de qué ruta tomar y por lo tanto la acción queda desorientada. No sabemos lo que hacer. Aparte de la impotencia propia porque nos desborda y cualquier cosa que hagamos, no llegamos. La medicación que se está dando aquí en España, ahora empiezan a decir los médicos y la Organización Mundial de la Salud que esa medicación tiene efectos secundarios y no sana nada. Entonces, ¿qué hacer? No sabemos lo que hacer. Por lo tanto, hay crisis en el hacer, pasividad, ¿no? Y por último, esa erosión, el trauma en el saber y en el hacer, va creando un trauma, una erosión en el ser, en el sentido de la vida. ¿Y cómo situarnos en el sentido de la vida cuando no sabemos ni si vamos a empezar, qué vamos a hacer con el verano, las vacaciones aquí en España? No tenemos ni idea. Es decir, como aquí en Madrid la cosa no salga, nadie va a la costa. Madrid en verano queda desierto. Sí, eso es un trauma social, aparte de las muertes que ha habido tremendo, ¿no? Es decir, se erosiona el sentido. ¿Cuántas líneas de apoyo telefónico, psicosocial se han abierto estos días para la crisis existencial de sentido, irla acompañando? ¿Cuánta gente ha entrado en medicación, verdad? Estos días por estrés traumático. Por lo tanto, se dan estas 3 crisis. Y ahí, ¿cómo acompañar, servir y defender en medio de estas 3 crisis? ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, para mí lo importante es que el liderazgo ignaciano nos ayuda a mirar la crisis como una oportunidad. Es cierto que hay que hacer un duelo. Hay mucha gente que hemos perdido y seguiremos perdiendo.
hay que hacer un duelo no solamente a la gente querida, sino tenemos que hacer el duelo también de pérdida de seguridad laboral, por ejemplo. Hay que hacer duelo, acompañar el duelo de muchas pérdidas. Por ejemplo, de gente que tenía ilusión en casarse estos días. Ayer estuve con una parejita que voy a casar y no se pueden casar. No pueden ser abrazados. Si se casan, no pueden ser abrazados por los seres queridos. Y no quieren que su boda sea así. Y por lo tanto, tienen que posponer la boda y no saben hasta cuándo. Pero al mismo tiempo ya son mayores y quieren tener niños cuanto antes. Y al mismo tiempo piensan que es importante tener niños en el contexto del matrimonio, ¿no? Son duelos permanentes, cada uno tenemos nuestro duelo, ¿verdad? Yo no voy a poder acompañar a mis padres mayores, muchos de vosotros es lo mismo, ¿no? ¿Y cómo convertimos todo esto en una oportunidad? Arturo Sosa, el general de la Compañía de Jesús, nos dice, hey, tranquilos, porque las crisis son cambio de época, se manejan, se transforman los conflictos de las crisis en periodos de cambio de época, que no es de un día para otro. Él hablaba que estamos en un cambio de época, el Papa también habla de un cambio de época, ¿verdad? Y se remontan nada más y nada menos que al año 75, que empezamos el cambio de época con el Concilio Vaticano II, y seguimos en ese mismo periodo de cambio de época. Es decir, que los cambios de época requieren de nosotros sostener las preguntas en el tiempo a fuego lento. Esto que decía antes, ¿no? Porque algo nuevo está emergiendo en medio de la paciencia. Aquello de la semilla del bambú, ¿verdad? Necesita 7 años para germinar, 7 años bajo tierra para germinar lo que después en 6 meses crece una barbaridad, 11 metros creo que crece, pero ha necesitado 7 meses de echar raíces. Lo que estamos viviendo es un tiempo de echar raíces. Las crisis son para echar raíces. La Segunda Guerra Mundial produjo un movimiento espiritual, moral, que se llamó el rearme moral. De aquí está emergiendo también un movimiento de echar raíces hacia lo profundo, hacia lo espiritual, para una transformación social, que no podemos empujar, podemos acompañar del mejor modo, pero no podemos empujar. Por lo tanto, acompañar no es empujar la desescalada cuanto antes a cualquier precio. Hay que ir viendo cómo hacer esa desescalada, sin perder en la desescalada exterior la desescalada interior, la conexión con el mundo de lo interior para dejar que emerja algo nuevo. Un flash sobre liderazgo. Liderazgo invita, inspira, motiva, visiona, da visión de futuro, da alternativa. No es volver a lo mismo, no desescalamos para volver a lo mismo. El liderazgo siempre está focalizado en el cambio, en la mejora. Hemos perdido demasiado. El precio que hemos pagado es demasiado alto y el que estamos pagando es demasiado alto para volver a una misma sociedad injusta que produce tanto desplazamiento forzoso, violento, injusto. Tenemos que aprovechar esto para aprender a crear una sociedad más sostenible, más justa, más igualitaria, más compasiva, ¿no? Y ahí entra todo el tema del liderazgo, es focalizarse en el cambio. Un líder inspira y visiona el cambio, motiva el cambio, y al tiempo se da cuenta, sabe que la situación es tan insegura, tan compleja, tan incierta, que él mismo tiene que dejarse cambiar por la situación. Y un líder inspira el cambio, dejándose cambiar y modelando el cambio que quiere que la sociedad sea. Aquello de Gandhi, sea el cambio que quieres ver en el mundo. Y para eso hoy día, más y más, lo que se habla de los nuevos liderazgos que realmente van a propiciar un cambio en el mundo son los liderazgos basados en valores. Valores de verdad, honestidad, confianza, vulnerabilidad, justicia, perdón, amor, humildad, paciencia, integridad. Son valores que van entrando más y más
en las narrativas de liderazgo que puedan venir de Harvard o de donde sea, ¿no? Es decir, las narrativas sobre liderazgo en las organizaciones actuales, el liderazgo que el mundo necesita, un liderazgo social, cada vez más y más habla de valores como el amor o el perdón o la humildad que antes estaban reservados solamente para las narrativas religiosas, espirituales. Ya los liderazgos sociales, políticos, organizacionales, empresariales, van necesitando más y más de ese liderazgo de Honduras, de echar raíces hacia abajo para crear algo nuevo. La palabra clave hoy día en el liderazgo es un líder. Es líder, es capaz de influir y motivar el cambio porque se le percibe auténtico. Y no hay autenticidad sin echar raíces hacia abajo, hacia las fuentes de vida. Un liderazgo transparente, un liderazgo capaz de generar confianza, colaboración e innovación. El cambio que nuestras sociedades necesitan para que no expulsen violentamente de sus senos, de sus familias, de sus sociedades, de sus barrios, de sus ciudades, de sus campos a tantísima gente. Por lo tanto, se trata de crecer hacia abajo, en humildad, en conexión profunda con las fuentes de vida y crear redes de escucha honda, profunda, escucharnos y acompañarnos, sosteniendo las preguntas existenciales que la nueva situación está generando. Y desde ahí, acompañándonos desde el silencio profundo, el silencio no es que no haya ruido exterior, el silencio es que estamos atentos a los valores más profundos de nuestro ser. Cuando estamos conectados con la fuente de vida en nosotros, es cuando se produce el silencio. Aunque haya 1000 ruidos y estemos atendiendo por emergencia a una familia, a otra familia en tránsito de vuelta, venezolanos de vuelta hacia Venezuela, porque se sienten más protegidos ahora en Venezuela que antes, ¿no? Por lo tanto, la invitación desde el liderazgo ignaciano es vivir esta violencia del COVID como San Ignacio la vivió. San Ignacio vivió la violencia, San Ignacio vivió la bombarda que le rompió las piernas en Pamplona y tuvo que rehacer su vida y su mundo de valores, de hábitos, todo lo tuvo que rehacer. Recreó su vida. Gracias a una bombarda. El problema no es el COVID, que lo es. Una bombarda lo es, evidentemente. Lo fue para Ignacio. La bombarda del COVID es un gran problema, es una violencia tremenda que hay que parar cuanto antes. Pero también el COVID, la bombarda puede ser vivida mientras se está intentando parar, vivir como una fuente de aprendizaje, de sabiduría, para recrear una sociedad y relaciones locales y globales distintas. El COVID como bombarda de transformación personal y social, que nos haga conectarnos a nosotros ignacianos, los que somos ignacianos o cristianos, que nos haga conectar con los valores cristianos o con el humanismo cristiano para aquellos que no sean creyentes, ¿no? Jesús tenía 3 valores que eran clave. La autenticidad, este valor que hemos percibido Jesús, a Jesús se le sentía auténtico, auténtico. Lo que decía lo hacía. Muy importante. Que se nos viva como se nos perciba, no solamente serlo, sino percibidos como auténticos. Segundo, fe. Él tenía fe en el Padre, en la fuente de vida. Su fuente de vida era el Abba, el Padre. ¿Cuál es nuestra fuente de vida? ¿Tenemos fe en una fuente de vida? Una fuente de valores radical que no se negocia todo porque hay unos límites que nos los ponen nuestros valores radicales. Fe en que es posible un mundo distinto desde los vínculos de amor, y ese es el tercer valor de Jesús, la compasión, el amor. A Jesús se le vivía como auténtico,
con una fe en el hombre, en el ser humano, porque creía en su fuente de vida, que era el Abba, y al mismo tiempo se le llevaba a trascender diferencias, conflictos y a amar incluso al enemigo. Incluso al que está ahora mismo en el otro campo de batalla político, con tanto confrontación política que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cómo al otro lo vivo también de un modo que permita incluirlo en la transformación del conflicto que estamos viviendo y aprender a conversar y a reconciliarnos también a ese nivel. Por lo tanto, se necesita inteligencia espiritual. Los sociólogos dicen que en tiempos de crisis hay un revivir espiritual de todas las sociedades en cualquier momento de la historia de la humanidad. Cada vez que ha habido un conflicto, ha revivido esa experiencia antropológica que no es solamente el cristianismo, sino es un valor humano, que es la experiencia de la espiritualidad, esa capacidad de conexión profunda con lo más auténtico de uno y al mismo tiempo trascender para crear puentes de amor, de compasión y de cuidado de unos con otros, de reconciliación en el sentido que estábamos hablando. Y también esa fuente de vida, fijaros lo que en Apure Marlene nos comentaba, pues fijaros, la frontera, el diferente, el encuentro con el diferente en la frontera es lugar de conexión con la fuente de vida, cantar, bailar y contar nuestras narrativas de vida. Tocar nuestras fuentes de vida es fundamental en estos tiempos de coronavirus, para aprender desde ahí a tocar las heridas, el trauma colectivo que estamos viviendo. Y ahí, relacionado con lo que Diani nos comentaba, ¿cómo aprendemos a acompañar en la distancia? Primera cosa, acompañar en la distancia empieza por acompañarse uno mismo, cuidarse uno mismo. La primera responsabilidad que tenemos a la hora de acompañar, servir y defender es acompañarme, cuidarme, que es lo más íntimo que tengo, vivir en autenticidad conectado con mi fuente de vida. Si yo me sé acompañarme, voy a saber acompañar a otros. Pero cuando no sé acompañar a otro o tengo mis dificultades en acompañarme y acompañar a otros, es muy importante, otra cosa que estamos experimentando estos días en muchos equipos de nuestras organizaciones de jesuitas en distintas partes del mundo, dejarse acompañar. Para yo acompañarme bien y poder acompañar a otros, tengo que dejarme acompañar. Y ahí es muy importante estas reuniones que estamos teniendo semanalmente en los equipos de autocuidado de equipo, donde nos escuchamos en círculos de escucha, profunda onda, desde la fuente de vida, desde los valores que nos unen en la misión compartida en este tiempo de crisis humanitaria sobre crisis humanitaria. Y ahí estamos llamados precisamente al fortalecimiento comunitario desde la reconciliación, desde el liderazgo ignaciano que aboga, defiende el restablecimiento de los vínculos que han sido rotos, traumatizados, rotos por el trauma, por la herida violenta. Trauma significa en griego herida, ruptura del tejido social, familiar, del tejido laboral, del tejido político, del tejido económico, del tejido global. Para ahí, tres cosas importantes en la perspectiva del proceso de reconciliación. Primero, la reconciliación tiene el componente de la coexistencia. Crear espacios seguros donde no haya violencia física. Por lo tanto, la reconciliación en tiempos de COVID implica cuidar las distancias. Todo el tema del confinamiento, todo el tema del distanciamiento social, la mascarilla, lavarse las manos, la reconciliación tiene que ver con el cuidado de la integridad física. Coexistencia, para la coexistencia. Segundo,
tiene que ver no solo con la coexistencia, el cuidado de la integridad física, sino tiene que ver con la convivencia, el cuidado de los derechos fundamentales que todos tenemos. Todos somos iguales ante los derechos. Ahora, hay mucha gente que va a quedar vulnerable en el derecho a estudiar, en el derecho a comer, en el derecho a la salud, en el derecho al trabajo, en el derecho a un techo. La reconciliación en tiempo de COVID implica también no solo la coexistencia de la seguridad física sanitaria, sino la seguridad y la justicia en la convivencia. Tenemos que echarnos una mano ahora todos a todos. Nadie, como dice el Papa, nadie se puede quedar atrás. Y va a ser un tiempo de aprender a echarnos manos masivamente. Y vamos a tener que aprender a vivir con más austeridad para hacer un planeta mucho más sostenible y sociedades mucho más justas y sostenibles. Ecojusticia. Y por último, tercer nivel de la reconciliación, coexistencia, convivencia, comunión. Más que nunca necesitamos crear lazos de comunión, de entendimiento entre los seres humanos, de perdonarnos en nuestros errores, porque en tiempos de crisis se van a cometer muchos errores, porque todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, es tiempo de perdón y solamente nos vamos a perdonar si nos conectamos con la fuente de vida. Y no voy a vivir al otro como enemigo si soy capaz de conectarme con la fuente de vida. Y fuente de vida, hemos visto en el Servicio Jesuita de Refugiados de todo el mundo que lo que más moviliza como fuente de vida a crear puentes de comunión en la sociedad cuando está rota por la violencia son los hijos. No dejarle a nuestros hijos un mundo inviable. Por eso es importante el liderazgo centrado en el cambio, porque no podemos volver a lo mismo. Hemos pagado un precio muy alto y hay que darle a nuestros hijos una sociedad sostenible. No podemos posponer el problema de una sociedad injusta e insostenible, posponerla a nuestros hijos. Por lo tanto, conectarnos con la fuente de vida que son nuestros hijos, con el amor que son ellos en nuestra vida, para dejarles una sociedad mejor. Y si tenemos que hacer sacrificios nosotros ahora, los tenemos que hacer por ellos, para no dejarles a ellos enganchados en el círculo de las pandemias. Por lo tanto, necesitamos tres cosas. Reconciliarnos en la coexistencia, cuidarnos físicamente, en la convivencia, justicia para todos, derechos, protección para todos, y en la comunión, la conexión con la fuente de vida, que nos ayudará a vivirnos como humanidad mucho más, que comparte un futuro junto, que es el futuro de nuestros hijos, un futuro compartido para nuestros hijos, ¿verdad? Y para ello, otro tríptico, que es el tríptico acompañar, servir y defender. El acompañar tiene un tríptico: acompañarme, dejarme acompañar, para acompañar. Y ahí, en el high touch interno con mi fuente de vida, proyectarlo en el high tech a través de las nuevas tecnologías que también nos permiten acompañarnos. Pero un acompañamiento en el high tech que no sea con el high touch interior, el toque interno con la fuente de vida, no vamos a saber atravesar la pantalla para estar ahí con la gente a la que queremos acompañar, servir y defender en medio de esta crisis. Pues, sin más comentarios, y cierro con esto, el liderazgo ignaciano es aquello de San Ignacio, como describían los compañeros de Ignacio a Ignacio. Ignacio no le adelantaba el paso al espíritu, a su fuente de vida. De este modo era conducido con suavidad a donde no sabía.
y vivía en paz en medio de la incertidumbre. Y poco a poco, sabiamente ignorante, se le iba abriendo la respuesta a las preguntas que las iba sosteniendo con su mirada clavada siempre en Jesús, en su fuente de vida. Estos días ha muerto Adolfo Nicolás y me gustaría acabar con unas palabras suyas. El liderazgo ignaciano es fe y confianza en que Dios va por delante. Que estamos siguiendo a Dios que trabaja ya en los corazones de la gente a la que acompañamos, servimos y defendemos. Ya ellos están acompañados por Dios y nosotros vamos a intentar acompañarlos también para que sientan que Dios también vive encarnado en personitas que cuidan por ellos, como todos ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla. Gracias por todo el trabajo tan bueno que hacéis. De corazón, gracias. Muchísimas gracias, Elías, por compartirnos sobre el liderazgo ignaciano, por compartirnos sobre estas formas de acompañamiento que, como lo decían en los comentarios, trascienden lo digital. Es una forma, pero si no estamos desde dentro preparados y preparadas, pues entonces va a ser difícil. Tú nos hablas de coexistencia, de convivencia, de comunión, y me parece también importante todo lo que mencionas de los duelos, ¿no? No es un duelo solamente físico, sino como hay un acompañamiento allí a todas estas crisis o tragedias que se vienen desencadenando y que, uniendo con palabras de nuestros conferencistas anteriores, también vienen afectando mucho más, ¿no?, a las personas vulnerables, sino vulneradas, y eso lo llena de sentido desde el ser. Entonces, muchas gracias. Yo les pido que ustedes también se queden allí porque vamos a abrir los micrófonos para que ustedes nos cuenten un poco sobre sus experiencias. Ya hay algunas que nos cuentan, por ejemplo, desde Brasil, sobre el tema de los alojamientos, de los migrantes, transitantes, refugiados. Vamos a darnos unos minuticos, un minuto cada persona, 2 minutos que quiera participar contándonos sobre sus aprendizajes, sobre esas experiencias de acompañamiento psicosocial, de abordaje, de abrazo a la lejanía en cada una de sus comunidades, de sus territorios. Entonces, tenemos la opción en donde dice participantes de pedir la palabra, de poner la manito para que lo podamos compartir. Y esta es una comunidad de aprendizajes, esta es una comunidad que se forma por las experiencias de todos y todas, que vamos tejiendo allí en colectivo, y ha sido muy bonito durante todo este ciclo de webinar ver cómo vamos teniendo, sí, muy fija la misión, pero las formas de relacionamiento, como ya lo contaban anteriormente, las 3 personas que nos compartieron sus experiencias, pues se va adecuando a los contextos y a este contexto de pandemia que tenemos en este momento. Entonces, nos han compartido allí sobre estos retos, sobre cómo mantener, ya nos vienen respondiendo Elías, Diana, Marlene, sobre cómo hacer este acompañamiento, incluso nos cuentan unas experiencias particulares y nos gustaría escuchar cuáles han sido sus experiencias. Entonces, siéntanse libre de encender sus micrófonos para contarnos brevemente y tener aquí esta experiencia y estas formas de aprendizaje. Aquí me escriben al interno, no sé, Térida de Brasil, ¿nos quieres compartir la experiencia? Bueno, nos ha escrito allí, pero no sé si hay algún inconveniente con el micrófono. ¿Qué nos pueden contar desde Ecuador, desde Costa Rica, Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina, que nos están
están aquí conectados en el webinar. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Térida desde Boavista. ¿Me están escuchando? Te escuchamos. Si quieres encender la cámara o así también No, está. prefiero que no. Estoy en la casa y sin peinarme de hace 3 días. Perfecto. Te escuchamos. Muy interesante la exposición de todos los compañeros. Ya venía haciéndole seguimiento al trabajo que estaban haciendo entre Arauca y Apure. Y que me parece bien, bien interesante y ciertamente muy focalizado a la situación que se vive por allá, ¿no? Estos tiempos realmente han significado un desafío para nuestra intervención. Estoy segura que es una respuesta común de todos y sobre todo porque se han exacerbado pues las necesidades de las personas migrantes y refugiadas que están aquí en esta zona especialmente. Hay una cosa bien interesante que se ha dado acá y es que la mayoría de las organizaciones pues más que todo hemos tenido que trabajar de manera mancomunada para poder lograr un objetivo positivo en algunas intervenciones, sobre todo cuando no se tenía cierta previsión de carácter económico, ¿no? Yo pienso que hay un desafío muy grande de nosotros que estábamos acostumbrados a trabajar cuerpo a cuerpo con las personas y es justamente ese distanciamiento que la forma como acompañamos siga siendo tan cálida y tan cercana a través de este tipo de medios. Y yo sí encuentro que hay una parte de la población migrante y refugiada a la que no tenemos acceso a través de estos mecanismos porque son personas que no cuentan con equipos, ni la tecnología, ni el internet para hacer los enlaces. Y sé que hay una parte de personas a las que no estamos llegando. Eso de alguna manera, por supuesto, nos trae mucha preocupación. Y es de lo que hemos estado hablando en otras redes y con otras organizaciones, de tal manera de ver cómo hacemos posible que nuestro atendimiento llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y ya estamos pues montados en trabajar en eso. Yo especialmente trabajo en un área que se llama medios de vida, que tiene que ver con la integración de las personas, especialmente en el área laboral, y nos encargamos del tema de capacitación laboral, y ahí pues nos está costando un poco identificar a las personas que tengan el suficiente tecnología para soportar una capacitación online, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando, estamos buscando respuestas, estamos viendo y probando algunas posibilidades. Y bueno, estamos en ese proceso. Lo importante es que estamos movilizados para lograr que nuestro atendimiento siga siendo efectivo, ¿no? Por ahora les podría contar eso. Muchas gracias, Teria, por compartirnos esta experiencia. Y le damos la palabra a Angie Requena del SJM de Perú. Angie. Sí, buenas tardes. Hola, adelante. ¿Qué tal? Sí, agradecer en principio a los ponentes del día de hoy que realmente han estado excelentes y particularmente me quedo mucho con lo que comento por escrito, ¿no? El tema de que acompañar es escuchar a la otra persona. A veces no necesitan que les brindemos un consejo o una solución, simplemente quieren conversar, quieren contar sus experiencias, expresar sus emociones y basta con ello como para que nosotros, basta ello para poder brindarles nuestra atención. Ya si en lo demás se amerita un consejo o algún tipo de capacitación y orientación se da y refuerza mucho más el tema de estar atentos con ellos, ¿no?
Vale, muchísimas gracias. El tema de la escucha, que sigue siendo muy importante, y le damos la palabra a Adler Hernández, quien nos ha estado poniendo allí algunos comentarios. Adler. Hola, buenas tardes. Un placer saludarlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir estas vivencias. Yo creo que una de las cosas más interesantes, bueno, una de las cosas que me queda resonando a mí es algo que colocaba Diana en su presentación, que decía que esto es una oportunidad de ver qué tan fuertes son los puentes. Nosotros en nuestro equipo de trabajo acá en la Universidad Católica en Caracas, usualmente estamos constantemente reflexionando sobre lo fundamental de los vínculos, ¿no? Los vínculos auténticos en ese trabajo comunitario, en ese trabajo con la gente, porque, bueno, estos vínculos son los que nos permiten soportar las crisis. Nosotros últimamente en el país prácticamente cada año tenemos algunas crisis, una tras otra, ¿no? Y realmente la posibilidad de mantenernos conectados con las distintas personas, organizaciones con las que hacemos trabajo en comunidad, es lo que nos ha permitido mantenernos activos en medio de contextos muy, muy difíciles, ¿sí? Este contexto de COVID es un contexto, bueno, inédito, creo que no lo habíamos vivido ninguno, algo como esto. Sin embargo, nosotros venimos, por ejemplo, el año pasado tuvimos el contexto de todo el tema de la crisis política, más el tema de la crisis energética, que estuvimos aquí un buen rato sin luz, y luego toda la conflictividad política que dificulta, por ejemplo, a veces nuestra permanencia en comunidad. Entonces, ¿cómo aprender a estar en la distancia, no? En fin, pues creo que escuchándolos, escuchando bueno, a todos los ponentes, a Elías, que lo conocemos y que hemos tenido la fortuna de haber participado en formaciones con él, reafirmamos esa importancia de esos vínculos auténticos de trabajo con la gente. Muchísimas gracias por esta oportunidad de trabajo. Muchísimas gracias por compartirnos también. Le damos la palabra a Omar Pavón desde Colombia. Muchas gracias por la intervención, por las resonancias que yo creo que a muchos nos quedan de las distintas intervenciones. Simplemente quisiera como llamar la atención de esto que mencionaba Elías con relación al cuidarnos para cuidar, y sobre todo que es el llamado de atención para que como que consideremos estas dinámicas a nivel de los equipos, a nivel interno de los equipos, del cuidado como equipo, ¿sí? Y de ir implementando, de ir adaptando hábitos en medio de, digamos, de esta situación, usando estos medios para cuidarnos unos a otros, ¿sí? Para tener allí como presente esto de lo importante del cuidado de nuestra fuente de vida en medio, pues, del confinamiento que está viviendo cada uno, y también de ese llamado profundo, profesional, al que cada uno se ha sentido como invitado, y que sean espacios de expresión también de sentimientos, no solo, digamos, del trabajo y de las distintas atenciones que cada uno tiene, sino sobre todo esto del cuidarnos. Y me resonaba mucho también en la presentación de Diana,
cómo en este contexto, en este desafío que tenemos, en esto que nos invita a hacer un ejercicio de discernimiento, se hace presente esa misión de reconciliar, como no perder de vista ese horizonte de restablecer los vínculos a distintos niveles, si todo aquello que a nivel personal cada uno y cada una está reconciliando, está reconciliándose, pero como también es un trabajo para ayudar en la tarea de reconciliación de las comunidades a las que acompañamos en medio de la incertidumbre, acompañando algunos equipos. Claro, es muy común encontrar la incertidumbre que genera cómo están esas personas a las que acompañamos, con las que quizá ahorita no tenemos el contacto directo, pues que sintamos que en esos ejercicios de trabajo interno y de trabajo de cuidarnos en equipo, pues también allí estamos cualificando también este servicio, esta entrega que nosotros estamos haciendo como trabajadores y trabajadoras humanitarias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Le damos la palabra a Rosenry y después de esta intervención damos una palabra para el cierre para Marlene, Elías y Diana, para que de estas reflexiones que nos vienen compartiendo también ustedes puedan brevemente darnos unas palabras de cierre. Entonces, Rosenry, tienes la palabra. Buenas tardes, no sé si me escuchas por allá. Se escucha. Perfecto, buenas tardes a todos, un saludo especial a todo el equipo del SJR LAC, un abrazo. Ver a Diana me reconforta, tenía mucho tiempo que no la veía por esta plataforma, un abrazo caluroso también para Elías en la distancia. Bueno, quería compartir con ustedes un poco, también reforzar lo que quizás venía comentando Atlas hace un instante sobre el tema de lo difícil que resulta hacer trabajos comunitarios, en entornos comunitarios en un contexto tan complejo, tan cambiante y tan adverso como el venezolano, ¿no? En esta coyuntura COVID-19 que impacta quizás al mundo en la misma medida, en Venezuela se complejiza aún más la situación porque no solamente es el tema del acceso al internet o a la comunicación, sino también es un tema de electricidad, de agua, ¿okay? De acceso al agua por tubería. ¿Por qué? Porque se dice que la campaña principal es propiciar la higiene, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que les decía era el tema del cuidado y el autocuidado, pero entonces resulta como tan complejo hacer autocuidado cuando ni siquiera tienes los elementos más básicos como el acceso al agua, ¿no? Eso entre otras grandes cosas que representan un gran reto para nosotros. Como aspectos positivos en medio de este contexto, es bueno recalcar que, bueno, nosotros tenemos acá en Caracas constituido lo que llamamos la Red de Reconciliación de San Alberto Hurtado, de la que son parte también el equipo de la Universidad Católica, Gumilla, Huellas y algunos miembros de la comunidad. Son movimientos de las obras de la Compañía de Jesús acá en Venezuela. Como aspectos fundamentales del trabajo que hemos estado desarrollando el año pasado, veíamos como muy positivo el hecho de poder trabajar. Estuvimos trabajando con un grupo de mujeres que se habían seleccionado dentro de la comunidad y se habían fortalecido esto que Elías nos enseñaba siempre del tema de la reconciliación preventiva y de reforzar espacios esos espacios verdes nos habían funcionado muchísimo. El poder sacar a la gente de la comunidad y llevarlo a otro contexto y brindarles una perspectiva diferente del mundo nos ha prestado a nosotros muy buenos resultados porque sentimos que está teniendo un impacto positivo en la manera en que las mujeres están viendo y están percibiendo el contexto. Y esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque siento que es algo que hay que rescatar en este momento. Pues cuando Elías hablaba del tema de la crisis, que saca como dos aristas de nosotros, en todos los seres humanos, que puede ser visto como una amenaza o como una oportunidad, este contexto COVID que representa en esta conflictividad venezolana una amenaza porque sientes que estás golpeado por distintos flancos, utilizando verbo militar como lo estás señalando, sientes que estás como golpeado por muchísimas aristas. A veces podrías pensar que no sacas cosas positivas en medio de este contexto, pero realmente desde la oficina de Caracas hemos estado viendo como muy positivo el que dentro de la comunidad, las mujeres que son parte fundamental de la red de reconciliación han estado teniendo avances significativos a lo interno de su narrativa, de su propia historia de vida y de la manera en que se relacionan entre ellas mismas y en el entorno comunitario
en base a lo que han ido aprendiendo de las herramientas de reconciliación que le hemos estado trabajando y hemos estado manejando en conjunto todos los miembros de la red. Entonces esto lo señalo como positivo porque como un dato, en medio de este contexto, uno de los comedores comunitarios se ha visto realmente afectado por el asunto de todo este tema de la movilidad, la gasolina, el acceso, y de que ha tenido dificultades para continuar su ejercicio y su funcionamiento. Y en vez de salir o de venirse abajo, estas mujeres que son las madres preparadoras de alimentos para los jóvenes dentro de la comunidad, han tenido un espacio de catarsis, un espacio de encuentro, y como significativos, personas fundamentales, que son muy calladas, muy retraídas, que son las personas que nunca se comunican, han sido las más activas, las más comunicativas, las que han pedido ayuda, las que han salido en el rescate de sus otras compañeras, las que han aplicado las técnicas de reconciliación. Y lo más bonito de todo esto ha sido que muchas de las herramientas de acompañamiento ni siquiera han surgido de ninguna de las personas que estamos reunidos en este momento, ni que somos parte de la red, sino que son de esas mismas madres beneficiarias que se habían formado, han sido fuentes de apoyo y solidaridad entre ellas mismas. Entonces esto habla más también en la línea de lo que comentaba Diana, de que estos procesos de transformación que genera el JRS y que se generan en el tema de la reconciliación a lo largo, en general, por la Compañía de Jesús en el mundo, está precisamente enfocado en eso, en que podamos generar estos espacios que permitan crear transformaciones desde las propias comunidades y que nos permitan a nosotros dejar instauradas esas capacidades, salir de las comunidades y saber que ellas van a poder seguir andando y caminando en la línea, siempre uno con el constante acompañamiento. Pero creo que lo traigo a colación en este momento, porque quizás ustedes no conocen un poco el contexto de cómo lo venimos trabajando acá, pero sí me parece importante rescatarlo, porque en medio de esta crisis tan compleja que puede parecer que fractura toda esa raíz que hablaba Elías del árbol de bambú, toda esa raíz que tú sientes que te fractura y dices, Dios mío, pero ¿hasta cuándo más? No, ya, bueno, hay electricidad, no hay internet, no me puedo bañar, tenemos 3 meses sin agua. O sea, todo este contexto que dices, pero ¿por qué me quedo en la queja? Ha impulsado que más bien me animo y participo. Entonces, la respuesta que nosotros hemos estado teniendo en este momento en las comunidades, por lo menos en la parte de La Vega, que es donde tenemos esta red de reconciliación, ha sido completamente satisfactoria y muy gratificante, porque pensar que te vas a venir abajo en medio de esta dificultad ha sido completamente lo contrario. La gente se ha venido muy arriba y ha sido muy bueno el que se pudieran dar estos espacios y que estos espacios existieran, y por eso quería quizás un poco plantearlo también en agradecimiento, no solo a los que forman parte de la red, que están en este momento conectados acá, sino hacerlo también parte para que Elías lo conozca, para que ponerlo a la disposición de Diana. En cualquier momento podríamos intercambiar experiencias, y que, bueno, Marlene ya conoce también un poco a la comunidad en la que hemos estado interviniendo y conoce un poco también de cerca la perspectiva. Ponerlo también a disposición de ustedes, el que podamos intercambiar estas experiencias como positivas y que puedan conocer el trabajo que estamos haciendo desde acá y que está rindiendo unos frutos realmente gratificantes. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, nos está compartiendo Rocío, dice, concuerdo con la preocupación de muchos, pero siento que la escucha que podamos brindar a distancia a tantas personas formula la creación de pequeñas redes de apoyo y brinda el reconocimiento de las personas que se encuentran en vulnerabilidad. Muchas gracias, Rocío, también por compartir esto, y nosotros vamos a compartir la grabación de este cuarto webinar también. Acabo de compartir la presentación que hizo Diana allí, y les invito a que podamos prender nuestras cámaras mientras Elías, Marlene y Diana nos dan sus comentarios finales para el cierre de este webinar. No sin antes agradecer a todos y todas por este espacio tan maravilloso, y ya este es el cierre del ciclo con este cuarto webinar. Entonces, le voy a dar la palabra en este orden. Marlene, Diana, Elías y Oscar nos acompañe para el cierre. Bueno, creo que Oscar tiene una reunión. Oscar, Marlene, Diana y Elías, por favor. Bueno, Oscar. La verdad es que quedo muy consolado y muy animado de escucharlos, de ver la riqueza de cómo nos vamos repensando
en la prioridad de tener a los refugiados, a los desplazados, a estas personas vulnerables a la violencia que acompañamos en el centro de nuestras preocupaciones. Y desde ahí comprender también cómo nos cuidamos y cómo respondemos a esa necesidad. Me siento muy conmovido por ver cómo muchos comentarios, voces que se unen en esa reflexión y en esa motivación. De verdad que un saludo cariñoso a todos y esperamos que, bueno, este ha sido como el primer espacio virtual así sostenido que hemos iniciado y ojalá que podamos mantenerlo con temas que contribuyan a este intercambio y que la oficina regional LAC pueda convertirse cada vez más o fortalecer cada vez más su rol de generador de espacios de intercambio, de generación de conocimiento, de acercamiento a las metodologías y a las propuestas del acompañamiento. Mil gracias a todos, a todas por su valiosa participación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nada, me uno a las palabras de Óscar y de los compañeros que ya han hablado de agradecimiento, pero antes de despedirme quisiera ganar algo más de acuerdo a los aportes, ¿no? Y lo que he ido como leyendo que han ido dejando allí en el chat, y me hizo mucha resonancia una de las preguntas, y es cómo seguir haciendo integración local aún cuando sentimos que la xenofobia, y sentimos no, cuando efectivamente nos damos cuenta que la xenofobia ha ido aumentando, ¿no? Respondo desde la experiencia específica en el equipo binacional. Creo que a una de las conclusiones a las que hemos llegado es que es muy importante flexibilizar esos estándares de acompañamiento que tenemos, ¿no? Porque tal vez las estrategias van dirigidas específicamente en este momento con mayor incidencia a migrantes y refugiados, pero para este contexto específico lo cierto es que también hay mucha población que ha sido y que sigue siendo víctima del conflicto armado colombiano. Entonces, en las comunidades tenemos estos diferentes perfiles, pero también ha sido muy importante que nuestras respuestas impacten también a la población de acogida. Es una respuesta tal vez limitada, sí, porque la capacidad del servicio jesuita en este momento no es tan amplia para la necesidad que hay presente en el territorio, pero efectivamente en las comunidades que venimos acompañando, esto nos ha permitido mantener una respuesta que no genere, que no profundice, que no exacerbe más las dificultades que hay internamente. Y bueno, vamos a ir también como tomándole el pulso a la comunidad, aprendiendo con ellos y aprendiendo también nosotros, porque como ya mencionaban ustedes, pues no, es algo nuevo para todos, ¿no? Estamos también poniendo a prueba la capacidad institucional, que ciertamente no da abasto con toda la necesidad que hay en el territorio, pero vamos como identificando, construyendo con las comunidades y viendo por dónde pueden estarse como encaminando nuestras respuestas. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos, y desde la Oficina Binacional siempre a la orden y siempre dispuestos a continuar construyendo en este camino de seguir aportándole a la reconciliación y apostándole a sembrar la esperanza y la solidaridad. Muchísimas gracias, Marlene. Le damos la palabra a Elías. Muchísimas gracias, Adriana, Óscar, Marlene, Diana y Omar por haber organizado todo esto, y también, y gracias a todos los que han estado escuchando. Veo nombres y voces de personas a las que quiero muchísimo, y estoy muy orgulloso de todos ustedes por el trabajo que están haciendo, y me siento con mucha alegría al escucharles, aunque sea en la distancia, pero intento también estar cerquita. Gracias de corazón. Algún eco también al respecto de lo que hemos venido desarrollando. Sí, eso me ha gustado mucho lo que dice Óscar, de poner siempre a las personas a las que servimos, acompañamos y defendemos en el centro. Sí, y
ponerlos a veces no se pueden poner en el centro de forma directa, pero sí ponerlos en el centro de nuestro corazón, y en la medida en que podemos ponerlo también en el centro de nuestra acción, pues qué bueno, ¿no? Que lo podamos seguir haciendo. La importancia de esto que comentaba Omar, ¿no? Del cuidarme, cuidarnos, para cuidar, me parece que es muy importante a la hora de poner en el centro, repetir eso. Después, yo sí que creo que estamos trabajando mucho con la impotencia. Es demasiada la necesidad y los retos a los que no vamos a llegar. Por eso me parece tan importante en ese cuidarse, cuidarnos y cuidarlo. Me parece muy importante el tener tiempo para cuidarse uno, para conectarse con la fuente de vida, para esos espacios verdes que Rosenry comentaba ahora, ¿verdad? Me parece eso muy importante, ¿no? Y vivir todo este tiempo como un tiempo de semilla de bambú. Eso, si es tiempo de crisis, todo tiempo de crisis, de enterramiento, ¿verdad? Es para dar nueva vida. Y hay que darnos con la metáfora esa del COVID como la bombarda de San Ignacio, es decir, el COVID es para nuestra sociedad como la bombarda fue para San Ignacio. Y fijaros que Ignacio supo tocar la herida propia de un modo tan potente, tan desde su fuente de vida, que esa herida se convirtió en lo que hoy es la compañía de Jesús, y por eso hoy estamos aquí hablando, gracias a que San Ignacio supo tocar su herida desde la fuente de vida. Hoy nos estamos conversando y cuidándonos unos a otros, aunque sea en la distancia. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Hemos habilitado la opción allí de votación para que nos compartan sus percepciones un poco desde lo cuantitativo sobre este webinar, y ya lo vienen compartiendo ustedes allí. Diana me escribía que tiene como un inconveniente allí. No sé si, Diana, tú nos escuchas. Diana Rueda. Sí, aquí los Dale. escucho muy bien, sí. Dale tus palabras de cierre. Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir lo que estamos un poco pensando a nivel internacional. Mi corazón siempre está del lado de la región de Latinoamérica, mi tierra, mi todo está allí, y pues estar lejos también me genera muchos temas personales, pero también siento que esta situación de la pandemia de alguna manera nos lleva a cuestionarnos muchas cosas también del sistema en el que estamos, y de cómo nos relacionamos con las cosas que no vemos, ¿no? Como que este virus es algo invisible, pero a la vez está mostrando y haciendo visible muchas injusticias, muchas desigualdades, pero a la vez oportunidades, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces siento que este es un tiempo también de cuestionarnos a nosotros mismos, nuestros propios estilos de vida, nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con los otros, y sobre eso también pensar a futuro qué vamos a ir modificando, porque pues también es un aprendizaje continuo. Así que pues muchas gracias por la invitación, y pues esperamos seguir conectados de todas las maneras posibles. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por este espacio. Cumplimos con nuestro tiempo, 3:59. Estamos hasta las 4. Muchas gracias por este espacio realmente significativo de tejer y de entretejer nuestras experiencias. Para quienes no prendieron la cámara, sea este el momento. Y bueno, ahí ya les hemos compartido la presentación, les vamos a compartir también la grabación. Muchas gracias a todos, todas por los mensajes que nos siguen poniendo allí. Un abrazo grande, fraterno y sobre todo cercano a pesar de la distancia. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, estamos unidos. Abrazo fuerte para todos y todas. Un abrazo, cuídense mucho. Chao. Chao. Chao, gracias.
Ujú. Gracias, excelente todo. Muchas gracias.